Bien, bueno, vamos a ir comenzando. Ya estamos bastante conectados. Lo dicho, bienvenidos a todos a este nuevo webinar de simulación no lineal. Eh, Hace unas semanas, aproximadamente un mes, visteis un webinar de simulación, los que os apuntasteis, y bueno, se comentó que íbamos a seguir una línea general de webinars de simulación. Y bueno, este sería el siguiente. Vamos a hablar de la simulación no lineal hoy. Y bueno, como siempre, mostraros un poco lo que es SolidWorks hoy en día. En un principio empezó como un CAD 3D, pero hoy en día intenta abarcar todo el proceso de desarrollo de un producto. Empezando por su concepto preliminar, como veis, pasando por todo su diseño, tanto eléctrico, mecánico, y a su vez, a la vez que se hace el diseño, pues ir validando y comunicando todos nuestros diseños. Y por último, más centrado en la calidad y en la fabricación, pues los módulos de mecanizado, de inspección y también de comunicación final. Y bueno, alrededor, por encima de todo esto, pues toda la gestión de información y de datos con PDM, con Composer y con diferentes softwares. Bien, hoy nos centramos, como veis, en la parte de simulación. Esta es un poco la agenda que vamos a seguir. Vamos a ver una introducción. Vamos a ver después los beneficios generales de la simulación. Vamos a ver qué diferencia hay entre un análisis lineal y uno no lineal y por qué elegir uno no lineal. Y después pasaremos al ejemplo. Después analizaremos pues, los resultados de ese ejemplo. Prepara una tabla donde veremos. En el propio ejemplo no vamos a tampoco a pararnos a analizar lo que sale mucho, sino que lo haremos después en los resultados. Bien, recordaros que hay 5 paquetes generales de simulación. Primero sería SolidWorks Simulation, que es para análisis estructural, digamos, análisis de tensiones, de fatiga y este tipo de cosas. Es el punto que estamos tratando en estos webinars. Y bueno, como veis, pues obtenemos resultados del tipo que se ve en la imagen, con trazados de tensiones y de desplazamientos y deformaciones. Después tenemos la parte de Motion, que sería para análisis ya de más de movimientos, de velocidades, de aceleraciones en ciertos puntos. Se pueden colocar motores, ese tipo de cosas. Y también colisiones entre diferentes cuerpos. La parte de Flow Simulation, centrada en la simulación de flujos, pues como veis podemos simular el paso de agua a través de una válvula o de aire, ver a qué velocidad pasa, qué diferentes presiones y temperaturas tenemos en los diferentes puntos para obtener resultados. Y también SolidWorks Plastics, que es para inyección de plástico. Como veis puedo tener un molde con una pieza y simular cómo se va a llenar ese molde, qué temperatura va a tener el plástico en los diferentes puntos, si voy a tener dentro cavidades que no se acaban de rellenar, a qué velocidad se rellena. Este tipo de cosas las podemos simular. Y por último, el que puede ser el más desconocido por todos es SolidWorks Sustainability, que nos sirve para ver el ciclo de vida de nuestro producto y cuál puede ser su impacto financiero, su impacto ambiental. Podemos ver la huella de carbono, ese tipo de cosas. Bien, como hemos dicho, pues hoy nos centramos en el punto 1, que sería SolidWorks Simulation. Bueno, a nivel de empaquetados, estos son los diferentes empaquetados de simulación que tenemos. Simulación estándar, pues con la simulación estático-lineal, con tendencias, fatiga. Después hay una licencia SolidWorks Simulation Professional que incluye ya pues temas de optimización, algún análisis térmico, movimiento basado en eventos, ese tipo de cosas. Y por último ya la licencia superior, la que sería Simulation Premium, pues tenemos análisis no lineales y de vibraciones y este tipo de cosas, armónicos. Y bueno, que es donde nos vamos a centrar hoy, en la parte no lineal, en análisis no lineales.
Si pasamos a revisar un poco los beneficios de la simulación, pues vemos que nos permite validar las condiciones de trabajo de nuestros diseños antes incluso de fabricarlos. Podemos comprobar que nuestros modelos, en sus condiciones, en su situación real, digamos, se van a comportar como deben. Esto nos va a permitir reducir el uso de prototipos. Voy a poder comprobar cómo se va a comportar mi modelo sin tener que fabricar nada, simplemente simulando sus condiciones. Esto nos va a permitir también saber qué carga o tensión máxima va a soportar aproximadamente sin tener que llegar a romper modelos reales, y nos va a permitir controlar la calidad y las prestaciones del producto y saber si supera un factor de seguridad que nos puedan exigir, relacionado pues con la carga que puede soportar, también factores de seguridad que podemos comprobar para poder homologar el producto y entregar el producto antes. Al final, si no tengo que estar testeando y comprobando físicamente que mi material aguanta, pues puedo hacer una homologación virtual que al cliente le puede servir, pues puedo ganar en velocidad. Bien, vamos a pasar entonces a ver cuál es un poco la diferencia entre un análisis estático lineal y uno no lineal. Lo primero que vamos a ver es unas suposiciones que se hacen en los análisis estático lineales. Son dos generales, digamos, que si se dejan de cumplir no podemos tener en cuenta un análisis estático lineal, tendríamos que pasar a uno no lineal. La primera suposición es una suposición estática. Esto quiere decir que las cargas se aplican lentamente y de forma gradual, hasta que alcanzan su magnitud completa, entera. Y después de eso no varían en el tiempo, son constantes. Es decir, yo no tengo diferentes cargas que se aplican en diferentes puntos a diferentes momentos, sin más. Sí que puedo tener diferentes cargas, pero todas se aplican lenta gradualmente hasta que llegan a su valor máximo y después permanecen constantes, no cambian. Esto hace que podamos ignorar fuerzas inerciales que puedan surgir y de amortiguación. Esta es la primera de las suposiciones. Después tenemos una suposición de linealidad, muy relacionada con los materiales. Esto quiere decir que la relación entre la carga y cómo responde mi material es lineal. Si yo aplico una fuerza de valor F y mi deformación es E, pues si aplico 2F, mi deformación va a ser 2E. Tengo esa relación lineal. Cuando salgo de esa relación lineal ya no puedo considerar un análisis estático lineal. Y luego tener en cuenta que los materiales cumplen con la ley de Hooke. Esto es que la tensión es proporcional a la deformación unitaria. Para entender esto, mencionaros este tipo de gráficos que tienen los materiales que relacionan la tensión con la deformación. Si os fijáis en la parte de abajo hay diferentes zonas del material. En la primera zona se llama zona elástica, es proporcional la deformación y la tensión. Se supone que trabajamos en esa parte del gráfico, es decir, el material se va a deformar, pero va a volver a su forma original y no va a haber deformaciones permanentes ni tensiones residuales en el material. Una vez superamos el límite de la tensión, es decir, creo que es el punto B, eso es, superamos ese límite, el material se deforma plásticamente y ya no vuelve a su posición original. El material cede y su comportamiento ya no es el mismo. Por lo que tenemos que tener en cuenta que siempre estamos en el punto S en el que la tensión y la deformación son proporcionales. Bien, estas son las dos suposiciones que hemos visto. Como hemos dicho, si estas no se cumplen, ya sea por comportamiento del material, porque hay grandes desplazamientos o por condiciones de contacto entre las diferentes piezas, pues tengo que pasar a un análisis no lineal. Dentro del análisis no lineal puedo tener uno estático o uno dinámico. En nuestro caso hoy vamos a hacer un análisis no lineal estático. Vale, pues estas son las razones por las que pasaríamos a un no lineal. Y cuando no se cumplen esas suposiciones, no puedo tener en cuenta el análisis estático lineal. Sus resultados no van a ser fiables. Bien, pasamos a ver los análisis no lineales. Como sabéis, este tipo de softwares para resolver estas simulaciones utilizan modelos matemáticos, ¿no? Y dependiendo del comportamiento del material, cuando el análisis es no lineal, los materiales diferentes se comportan de diferente manera, con lo cual hay modelos matemáticos diferentes. Y están clasificados. Vamos a ver aquí una pequeña clasificación
y luego pues detallaremos en la que vamos a trabajar hoy. Por un lado están los materiales elásticos, que son los que hemos comentado, están dentro de la parte elástica del material, es decir, se deforman en la carga y en la descarga vuelven a su posición original. Y si yo siempre aplico la misma carga, siempre vuelven a su posición original. Tenemos los elastoplásticos, que son modelos en los que el material ya cede, pasa ese límite elástico y tiene una deformación plástica que se llama, una deformación permanente. Es decir, cuando hagamos la descarga de las fuerzas, quitemos las cargas, el material se quedará deformado. Cuando el material ha cedido ya, su comportamiento es diferente, por eso hay modelos matemáticos diferentes. Los superelásticos o nitinol, que se llaman, son aleaciones de níquel y titanio. Esta aleación les da unas propiedades especiales, bastante especiales. Tienen un comportamiento elastoplástico, un comportamiento elástico con memoria, ¿no? Si os fijáis en el gráfico, no os quiero liar, pero bueno, si os fijáis en el gráfico, hay una parte en la carga, arriba a la derecha, una parte en la carga en la que el comportamiento es lineal. Son proporcionales, ¿no? Y después llega un punto, un límite, en el que la tensión deja de aumentar y ocurre una deformación. Pero llega un segundo límite en el que deja de deformarse del todo, cuando llega a un punto de deformación plástica estable, en el que vuelve a comportarse de manera elástica. Si nos fijamos en la descarga, la vuelta se realiza más o menos de la misma forma, pero por otro camino. Primero hay una parte elástica, llegados a un límite, empieza a comportarse de forma plástica, empieza a deformarse, en este caso a volver a su forma original, llegando incluso casi hasta recuperar totalmente su forma original. Vemos que es un comportamiento bastante especial. Tenemos los viscoelásticos. Este tipo de materiales tienen un comportamiento elástico, pero tienen un esquema diferente en la carga y la descarga. Cuando tú colocas fuerza sobre estos modelos, se deforman de una manera, pero cuando las retiras, su deformación no ocurre de la misma manera. Llegan a su forma original de nuevo, pero utilizan otra forma. Digamos que no acompañan la descarga. No acompañan, cuando retiras tú la carga, no acompañan esa descarga. Van por otro camino y vuelven a su posición original de otra forma, digamos. Y por último, los materiales de fluencia. Esto es para casos en los que a un material se le aplica una carga constante en el tiempo y su respuesta cambia en el tiempo. Aunque la carga sea constante, la respuesta cambia en el tiempo. Vemos que tenemos diferentes rangos. Primero se deforma de una manera, después parece que se mantiene constante, pero si seguimos manteniendo la misma carga, acaba volviendo a deformarse. Bien, dentro de todos estos modelos, nosotros hoy vamos a trabajar en los elastoplásticos. Y vamos a ver estos dos modelos en concreto. Son los más utilizados en general en la industria, sobre todo el de von Mises. La mayoría de los materiales están entre estos dos criterios, entre estos dos modelos matemáticos. Y bueno, la diferencia es que según el criterio de von Mises, el material cede, el material se deforma plásticamente cuando el límite elástico es inferior a la tensión máxima de von Mises. Ya sabéis que hay una distribución de von Mises de las tensiones. En SolidWorks se puede sacar, pues cuando la tensión máxima es superior a ese límite hay una deformación plástica. Y el criterio de Tresca es que el límite elástico es inferior a la intensidad de tensión. La intensidad de tensión es un valor matemático que no hemos sacado ahora, que es un poco más conservador que en la tensión de von Mises. Suele tener valores un poco superiores. Eso quiere decir que, claro, estoy comparando el límite elástico con ese valor. Si saca valores superiores, pues probablemente deformará antes. Por eso decimos que es algo más conservador. Bien. Si pasamos al ejemplo, vamos a ver la deformación de un clip, como veis ahí en la imagen. Vamos a realizar diferentes análisis. Yo los tengo solucionados ya, porque evidentemente, sobre todo los no lineales llevan tiempo. Llevan hora y algo, entonces no tiene sentido estar aquí esperando. Y los tengo solucionados. Vamos a ver cómo se configuran, vamos a ver cómo se copian de uno a otro y tal, y después yo os enseñaré los resultados que salen de ello. Entonces, primero haremos un análisis estático lineal, veremos que no es válido, os diré por qué no es válido. Haremos un no lineal con el criterio de von Mises, con el modelo de von Mises, lo compararemos con el de Tresca, y después haremos un cuarto de von Mises con un mallado un poco más fino y veremos algún resultado en detalle.
Y por último recogeré toda la información que hemos obtenido y la pondré en una tabla para que comparemos los resultados que ha habido. ¿Está bien? Pues nada, vamos a pasar a ver el ejemplo. Y como sabéis, pues bueno, lo primero es activar el complemento. Bien, activamos. Esto suele tardar un poco, ya sabéis. Bien, ya tenemos activo. Pues vamos a crear el primer estudio. Como hemos dicho, va a ser un análisis estático lineal. Le vamos a poner el nombre. Vale. Bien, si los que estuvisteis en el anterior webinar de simulación, pues veríais más o menos cómo funciona la simulación. Vamos a poner una geometría fija. Vamos a fijar la parte interior del clip. Estas tres caras cilíndricas vamos a ponerlas como geometría fija. Vale. Ahora vamos a aplicar las cargas. Bueno, que en realidad va a ser una carga en la punta. Vamos a coger el cilindro este de la punta y lo que vamos a darle es una dirección concreta. Vamos a colocar lo que sería hacia arriba, ¿no? Para eso seleccionamos el plano planta y le decimos que va a ser perpendicular. Le invierto la dirección, vale. Vale, y ahí vemos cómo ha salido la fuerza, ok. Vale, hemos aplicado la sujeción, la carga. Tendríamos que aplicar el material ahora. Vale, a ver que se abra la base de datos. Bien. Vamos a utilizar un IC 1020. Aplicamos. Vale, ya hemos definido el material. Hemos puesto las sujeciones, las cargas y vamos a crear el mallado. Vale, como sabéis aquí en el mallado puedo poner yo los tamaños de elementos que quiero crear. Vamos a ponerle un tamaño concreto de 0,4. Vale, me actualiza el valor ahí abajo. Vale. Está todo correcto. Esta es la única malla que vamos a generar, porque no lleva tiempo. Después ya no generaremos más mallas. Más que nada también porque vamos a copiar los estudios y van a ir automáticamente generadas ya. Bueno, vemos ahí el tamaño de los elementos que nos ha creado. Y llegados a este punto ejecutaríamos el estudio. No vamos a hacerlo porque nos lleva tiempo y vamos a pasar al otro modelo que tengo preparado con los análisis resueltos. Bien, activamos el estudio. Vemos que el análisis es el mismo y vamos a ver qué trazado de tensión tenemos. Si os fijáis, mi tensión máxima está bastante por encima del límite elástico. Esa flecha roja es el límite elástico. 858 es el valor. Con lo cual hemos entrado en la zona plástica del material. No podemos dar por válido este resultado. Mi clip se va a deformar permanentemente, va a tener una deformación plástica. Veis que el desplazamiento es unos 20 milímetros, el punto que más se desplaza. Con lo cual, cuando hay una deformación plástica se va a comportar diferente y tengo que pasar a otro tipo de estudio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Volvemos a nuestro modelo. Y vamos a copiar. Vale. Le vamos a decir que pase a un no lineal. Y estático. Abajo están las dos opciones, o estático o dinámico. Vamos a coger uno estático y le vamos a poner no lineal de von Mises. Vale. Aceptamos. Me crea el estudio con la misma configuración que tenía previamente. Tenemos que hacer un par de cambios. Bueno, vamos a hacer un par de cambios. El primero es el material. Aquí es donde elijo el modelo matemático que quiero usar en el material. Si cojo los que vienen en la base de datos de SolidWorks, no puedo editarlos. Entonces lo que vamos a hacer es crear otra categoría.
Le damos aquí a nueva categoría, materiales personalizados, y creo, bueno, yo tengo alguna creada de antes. Pongo webinar 2, ok, y copio el material. Vale, está por aquí. Vale. Ahí sí, 10-20. Cojo, copiar y lo pego ahí abajo. Vale. Y aquí ya lo tengo más editable. Veis que la tabla de abajo es editable. Y elijo el modelo de von Mises, de plasticidad, que es el que comentábamos antes. Esto lo dejo en sistema internacional y bueno, vamos a poner abajo un valor del módulo tangente de 2 exponencial de 10. Eso es 2 seguido de 10 ceros, básicamente. Vale, ahí lo tenemos. Actualiza, vale. Y vamos a aplicar el material. Está todo en orden, vale. Bien, cerramos la base de datos, ya tenemos el material modificado. Vamos a modificar ahora la carga. La sujeción es la misma, vale. Tenemos que cambiar la carga. Y la vamos a poner dependiente del tiempo. Es decir, vamos a hacer una carga y una descarga. Vamos a primero que llegue a su límite en un segundo, a 1 newton, y después en otro segundo vuelva hasta 0. Eso lo hacemos aquí, en curva, editamos, y aquí podemos crear un pequeño gráfico. Le generamos otro punto, un tercer punto, segundo 2, y le vamos a poner el valor 0. ¿Eso qué hace? Nos crea una carga y una descarga. Le damos a curva de tiempo, el nombre, y si vemos lo que hemos dicho, la carga y la descarga. Vale. Bien. Tenemos un newton hacia arriba, todo bien. Aceptar. Vale. Antes de solucionar, tenemos, como hemos puesto dependiente del tiempo, tenemos que tocar unos valores en las propiedades. La hora fin, en vez de 1 vamos a ponerle 2, porque lo hemos puesto en el gráfico este de la fuerza 2 segundos. Y vamos a cambiar aquí unos valores de incremento. Vale, vamos a poner el máximo de 0,1. Vale. No vamos a tocar nada más, lo dejamos así. Vale. Aceptar. Bueno, y ahora pasaríamos a crear el mallado. Pero bueno, viene creado previamente porque lo hemos copiado del estudio anterior. Entonces lo ejecutamos ahora. Evidentemente no lo vamos a ejecutar tampoco. Vamos a nuestro modelo, al otro modelo ya ejecutado. Y vamos a ver qué resultados obtenemos. Bien. Aquí tenemos que sacar diferentes trazados en los diferentes momentos de la carga y la descarga. Entonces, primero vamos a sacar resultados para el segundo 1, que es el valor máximo, ¿no? La carga máxima. Bien, ponemos en megapascales. El segundo cambiamos a 1. ¿Vale? Y ponemos en general. No me gusta en científico, prefiero en general. Vale. Vemos ya de primeras que la carga máxima, la tensión máxima, perdón, es inferior que la que teníamos en el estudio estático lineal. Vamos a poner aquí tensiones en T igual, ahí va, T igual a 1. Vale. Vamos a sacar los desplazamientos. En el segundo 1 también. Vale, actualiza el estado. Vale. Milímetros. Vamos a poner en general. Vale. Pero sin embargo el desplazamiento es superior. Vemos que hay un máximo ahí de 32,7, cuanto antes en el estático lineal era 20. Es que hay una diferencia considerable. Se desplaza bastante más. Vale. ¿Qué pasa ahora si sacamos en el segundo 2 los resultados? Vamos a ver qué obtenemos. Vale. Esto dejamos igual, no tocamos. Y vamos a poner en general. Vale.
vemos que incluso cuando la carga se ha retirado completamente, sigue habiendo tensiones en nuestro modelo. Eso es porque se quedan unas tensiones residuales después de la deformación plástica. Probablemente, bueno, seguramente, si sacamos el trazado de desplazamientos, en este segundo 2 también, veremos que el material no ha vuelto a su forma original, sino que se ha quedado deformado permanentemente. Eso es. Tenemos una deformación permanente de 16 milímetros. Con lo cual ya estamos viendo que, ahí va, he puesto 3, hay una diferencia entre hacer un estudio lineal, estático, o un estudio no lineal, estático también. Bien, ahora que hemos visto ya los resultados, lo que vamos a hacer es identificar valores. Por ejemplo, en una esquina, lo que sería más o menos el desplazamiento máximo, más o menos. 16,6, próximo a 16,7, está bien. Y lo que vamos a sacar es un gráfico de respuesta para ver cómo ha cambiado eso en el tiempo. Y vemos que hay en la carga un desplazamiento hasta el segundo 1 y después, según se va retirando la carga, se va reduciendo ese desplazamiento, pero no llega hasta 0 de nuevo. Este tipo de gráficos pueden ser interesantes de cara a sacar informes y este tipo de cosas. Bien, pues vamos a volver a nuestro modelo porque ahora lo que vamos a hacer es crear un análisis no lineal, pero con el modelo matemático de 3K. Vale, entonces copiamos el estudio de nuevo. No lineal. Bien. Y le ponemos el nombre de 3K. Vale, aceptar. Bien. Lo que tendremos que cambiar aquí es, como hemos hecho antes, dentro del material. Vamos a la base de datos de materiales. Y poner el modelo de 3K. No tenemos que cambiar nada más. Está todo en orden. Vamos a aplicar. Vale. La fuerza la tenemos cambiada ya, porque viene del no lineal de von Mises, por lo que simplemente tendríamos que ejecutar con el mismo mallado. Vale, vamos a pasar al otro modelo. Veis que sencillo es pasar de un modelo a otro. Simplemente hay que copiar el estudio y cambiar el modelo matemático. Y ya tendríamos otro estudio con otro modelo para poder compararlos. Bien, aquí que ya tenemos sacar los resultados, lo que vamos a hacer es definir un trazado de tensiones. Pero, en vez de sacar el reparto de tensiones de von Mises, vamos a sacar otro valor. Primero vamos a colocarlo en el segundo 1, ¿vale? Y vamos a cambiar lo que os he comentado. Vamos a sacar la intensidad de tensión, que es el criterio que utiliza 3K para compararlo con el límite elástico. Vale. Ponemos en megapascales y ponemos en general. Y vemos que obtenemos un resultado un poco más alto. 600 megapascales. Intensidad de tensión es un valor superior a lo que sería el reparto de von Mises con 3K. Vamos a ir sacando gráficos, nos van a venir bien para después. Vamos a sacar la tensión de von Mises con el modelo de 3K para el segundo 1. Vale. Y vemos que obtenemos una tensión de 519, que es similar a la que sacamos con el modelo de von Mises, por lo que vemos que ambos son fiables. El resultado es similar, solo que el criterio que utilizan para comparar con el límite elástico pues, es diferente. Y el segundo 1, y bueno, vamos a terminar de sacar trazados para después analizar los resultados.
Bien, sacamos desplazamientos. Vale. Bien, vemos que el desplazamiento es similar también al que obteníamos con el modelo de von Mises. Son dos modelos matemáticos que están muy cerca, tienen poca variación y, bueno, lo que hemos comentado, son los más utilizados. Generalmente la mayoría de materiales están entre los dos. Y el que más suele utilizarse es el de von Mises. Vale, vamos a sacar los valores en el segundo 2. Tensión. Vemos que también tenemos una tensión residual, claro. Y tendremos un desplazamiento, una deformación permanente, digamos. Eso es, de 19 milímetros. Está bien. Bueno, estos resultados los vamos a dejar aquí. Ya hemos analizado con el modelo de Tresca qué resultados obtenemos. Vemos que son similares que en los dos modelos no lineales. Y vamos a realizar el último análisis. Vamos otra vez a copiar el análisis no lineal de von Mises con una diferencia. Vamos a cambiar la configuración que vamos a usar, la vamos a cambiar. Vemos que me está cogiendo bien. Primero va a cambiar el nombre. Y vamos a cambiar la configuración. Vamos a coger una configuración que existe que se llama Fine Mesh. Mallado fino. Que si luego nos fijamos tiene una diferencia. Vamos a configuraciones. Veis que la tenemos ahí creada. Vamos a activar esa configuración. Si os fijáis en la parte inferior del clip tiene dividido el cilindro. Bien. Tenemos todo bien configurado. Venimos del análisis no lineal de von Mises, con lo cual tenemos todo igual. Simplemente vamos a aplicar un control de mallado aquí, en esta parte. Vale. Veis que están divididas, está seccionado esa parte. Vamos a coger estos dos arcos y vamos a poner un control de mallado ahí. ¿Por qué? Porque hemos detectado antes, si nos hemos fijado en el gráfico de tensiones, que era el punto máximo de tensión máxima. Ponemos ahí unos valores de 0,05 para el tamaño y una relación de 1,1. Si le diésemos a crear la malla, también crearíamos una un poco más fina, 0,3. Evidentemente ahora no la vamos a crear porque esto llevaría un poco de tiempo, es un mallado más fino y después lo ejecutaríamos. Entonces vamos a verlo todo en nuestro modelo ya resuelto. Bien, activamos la configuración y lo primero que vamos a hacer es ver el mallado. Vemos que tenemos el control de mallado, vamos a darle a mostrar. Si os fijáis bien, ahora cuando cargue tenemos elementos, perdón, no sale la palabra, elementos más pequeños, y si nos acercamos a la parte en la que hemos creado el control de mallado, vemos que incluso todavía son más pequeños, para tener unos resultados mucho más fiables. Bien, este análisis está resuelto ya, y lo que vamos a hacer es sacar los trazados correspondientes. Vamos a sacar primero las tensiones. Aquí no hace falta sacar el valor de la intensidad. No estamos con el modelo de Tresca, estamos con el de von Mises. Sacamos en el segundo 1 megapascales y con el formato general. Vale. Y vemos que hay una pequeña diferencia con lo que sería el mallado más grueso que hemos hecho antes. Sí que hay una diferencia. Terminamos de sacar. Vamos a sacar desplazamientos.
Bien, el segundo 1. Y vemos también que tenemos desplazamientos, que si creo recordar son bastante similares a los que obteníamos con el mallado grueso. Después comparamos todos estos valores. Bien, también obtenemos tensiones residuales después de la descarga, de retirar la carga, y pues una deformación permanente también. Dejamos en segundo 2, opciones de gráfico, general. Bien. Bueno, por dejarlo bien puesto vamos a cambiar los nombres. Segundo 2. Y segundo 2. Vale. Bien. Si vemos en el trazado de tensión máxima, vamos a analizar el punto en el que hemos puesto un control de mallado. Vamos a ver en el espesor del tubo, digamos del clip, qué reparto de tensiones tenemos. Para eso vamos a hacer una división de malla con el plano derecho. Vale. Vamos a invertir para que se vea. Vale. Aceptamos. Y si nos acercamos, vemos que las tensiones máximas, aparte de estar en ese punto, están en el exterior. En el interior tenemos más azulado y en el exterior más rojizo. Es decir, las tensiones máximas están en el exterior. Si os fijáis, siempre por encima del límite elástico. En el gráfico tenemos ahí el límite elástico. Bien, bueno, con esto terminamos el ejemplo, así que vamos a pasar a ver un poco los resultados que hemos obtenido, ¿no? Los he resumido aquí en esta tabla. Tenemos tensiones, desplazamientos y bueno, el valor de la intensidad para el modelo de 3K. Tenemos los 4 análisis diferentes que hemos hecho con los resultados que hemos obtenido, más o menos. Si nos fijamos, la primera observación que vamos a hacer es la comparación entre lo lineal y lo no lineal, ¿no? Vemos que el estudio estático lineal nos está dando resultados muy incorrectos, que difieren mucho de lo que es la realidad. Por lo cual tenemos que pasar a estos modelos elastoplásticos de los que hemos hablado. Tenemos que pasar a un estudio no lineal. Lo comparamos con el segundo 1 porque mi situación de carga máxima es en ese segundo 1. Entonces tengo que compararlo con ese segundo. No me sirve compararlo con el segundo 2. ¿Por qué la tensión máxima es menor en el estudio no lineal? Parece ilógico. Vale, eso es porque el material cuando se empieza a deformar plásticamente se ablanda. Cuando ya el material cede, deja de haber tanta tensión interna. Entonces, es lógico que la tensión máxima sea inferior en el caso del estudio no lineal. También vemos que cuando se retira la carga en el segundo 2, es decir, cuando ya no se le está aplicando ninguna carga, nada está influyendo sobre el modelo, tenemos unas tensiones residuales y una deformación permanente. Esto ni siquiera se contempla en un estudio estático lineal. Es otra razón por la que tendríamos que pasar a un estudio no lineal. Si comparamos los dos modelos, he comparado estos dos valores porque están hechos con el mismo mallado, vemos que hay una diferencia en el criterio. Vemos que el modelo de 3K es más conservador porque el valor de la intensidad es superior, con lo cual va a ser más fácil que estemos por el límite elástico y que la deformación ocurra antes y se deforme más. Si vemos en cuanto al trazado de von Mises, vemos que el resultado es similar, 522 frente a 520, o 519 creo que salía. Vemos que es similar, pero como el criterio que se usa en 3K es este, pues vemos que es bastante más conservador. Y la última comparación que vamos a hacer es el mallado. Y nosotros siempre recalcamos la importancia del mallado. Siempre conviene empezar los análisis con un mallado más grueso, pero después tratar de ir afinando para tener resultados más fiables. Como veis, en cuanto a desplazamientos no hay mucha diferencia. Hablamos de 32 y 16, 32 y 16, pero en cuanto a tensiones sí que hay alguna diferencia después. Siempre recomendamos pasar a mallados más finos. Y bueno, esto ha sido un poco todo. Bueno, ya vimos un webinar de SolidWorks Simulation. Hoy hemos pasado a un análisis no lineal.
Y bueno, estos son un poco los siguientes webinars que tendremos, vibraciones, fatiga y este tipo de cosas. Y nada, paso a daros las gracias. Aquí tenéis mis datos de contacto. Si queréis preguntar alguna cosa ahora, tenéis alguna duda, recordad que podéis hacerlo por el chat sin problema. No sé si alguno tiene alguna duda. Si queréis preguntar algo, es el momento. Tenéis aquí mis datos, LinkedIn, correo, teléfono de SolidBeat. Y bueno, me han preguntado, hemos editado la base de datos de materiales. Para estudios no lineales puede ser que, o para otro tipo de estudios, no encontremos ciertos datos en nuestra base de datos. Eso no quiere decir que no se puedan obtener. Hay una página que se llama MathWeb, MATWEB, en la que tú puedes sacar diferentes gráficas y diferentes valores de diferentes materiales y tú puedes complementar puedes rellenar esa base de datos con los valores que te interesan para poder realizar simulaciones. La base de datos de SolidWorks no tiene todos los gráficos necesarios para simulaciones bastante más complejas. Me preguntan si es posible tener la presentación o el vídeo del webinar. El webinar se publicará en nuestra página en nuestro canal de YouTube. Todos los webinars están ahí, Carlos. Si quieres entrar, simplemente entra en YouTube y busca SolidVia, aparecerá el canal. Encontrarás varios webinars ahí, todos los que hemos hecho hasta ahora y seguro que te resultan interesantes. Subiremos este también en los próximos días. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Me he extendido un poco, así que voy a ir finalizando la reunión. Muchas gracias a todos por venir y por asistir, por escucharme. Y ya sabéis, contar con nosotros para lo que necesitéis. Un saludo a todos.